¿Y sabes por qué? Porque siempre van juntos. En la naturaleza no existe ningún yacimiento de circonio puro. Siempre contiene entre 1% y 5% de hafnio. Son como el yin y el yang, pero metálicos y radiactivamente peligrosos si no se manejan bien. Y ahora lo más interesante. Estos hermanos gemelos tienen propiedades nucleares totalmente opuestas. El circonio es casi transparente para los neutrones. Pasan a través de él como si no existiera. Pero el hafnio atrapa ávidamente cada neutrón que pasa cerca. Y no es una diferencia menor. El hafnio absorbe neutrones 600 veces mejor que el circonio. 600 veces. Es como comparar papel con un muro de concreto para frenar una bala. ¿Por qué es tan importante? Porque un reactor nuclear es una reacción en cadena controlada. Los átomos de uranio se desintegran, liberan neutrones. Esos neutrones impactan otros átomos de uranio, que también se desintegran, y así sucesivamente. Para que el reactor funcione de manera estable, hay que controlar con precisión la cantidad de neutrones. Demasiados, y el reactor se sobrecalienta con riesgo de accidente. Muy pocos, y la reacción se apaga, sin generar energía. Aquí entra el circonio. Las barras de combustible en el reactor son tubos largos llenos de pastillas de dióxido de uranio. Estos tubos deben estar hechos de un material que no interfiera con el vuelo de los neutrones y permita que la reacción continúe. El circonio es ideal. Es transparente a los neutrones, resistente a altas temperaturas, no se corroe en agua a presión y aguanta la radiación. Ningún otro metal cumple tan bien con todos estos requisitos. Pero aquí está el problema. Si queda aunque sea un poco de hafnio en el circonio, ese hafnio empezará a comerse los neutrones. ¿La reacción se ralentizará o se detendrá por completo? Imagínate que construyes un reactor de miles de millones de dólares, cargas el combustible, lo enciendes. Y no pasa nada, porque en el metal de los tubos había hafnio. La pesadilla de cualquier ingeniero. Por eso, para la energía nuclear, se necesita circonio con un contenido de hafnio de menos de 100 partes por millón. Eso significa que de cada kilogramo de mezcla natural, hay que eliminar el 99,99% del hafnio. Y aquí es donde empieza el verdadero infierno, porque separarlos es casi imposible. ¿Por qué es tan complicado? Porque estos metales son gemelos químicos. Tienen la misma valencia, tamaños de átomos similares, propiedades químicas casi idénticas. Todos los métodos habituales para separar metales aquí no funcionan. No se puede fundir la mezcla y separarlos por punto de fusión. Se funden casi igual. No se puede disolver uno y precipitar el otro. Ambos precipitan juntos. Es como intentar separar gemelos que siempre hacen exactamente lo mismo. Algo sacado de un libro de Stephen King, ¿no? El único método que funciona es la extracción múltiple con disolventes. Se toma una solución de sales de circonio y hafnio en agua. Se añade un disolvente orgánico especial que disuelve un poco mejor una de las sales. Se mezcla intensamente, luego se deja separar en fases. El hafnio pasa un poco más a la fase orgánica. Un poco, esa es la palabra clave. En un solo ciclo, la diferencia es apenas de unos pocos %. Así que hay que repetir el proceso cientos y miles de veces. Esto se llama extracción en cascada. Imagínate una planta enorme con miles de cámaras, donde las soluciones se bombean de una a otra, pasando por ciclos interminables de mezcla y separación. El proceso toma semanas o meses, y todo esto solo para obtener circonio con la pureza suficiente para un reactor. Hay otro método, la cromatografía de intercambio iónico. La solución de sales se pasa por una columna llena de una resina especial. El hafnio se adhiere un poco más fuerte a la resina que el circonio, así que se mueve más lento.
después de pasar por decenas de metros de columna, finalmente se separan. Pero otra vez, el proceso es lento, costoso, consume mucha energía. Ahora veamos qué se hace con el circonio puro. Se transforma en una aleación llamada circaloy. Circonio con pequeñas cantidades de estaño, hierro y cromo. Esta aleación se usa para fabricar tubos de barras de combustible. Los tubos deben ser perfectamente rectos, sin ningún defecto, con paredes de menos de 1 milímetro de espesor y hasta 4 metros de largo. Fabricar estos tubos es todo un arte. El circonio es muy reactivo a altas temperaturas, atrapa oxígeno, nitrógeno e hidrógeno del aire y se vuelve frágil. Por eso todas las operaciones se hacen en vacío o en atmósfera inerte. Los lingotes de circonio se calientan a 1000 grados Celsius y se prensan o laminan para formar piezas. Luego esas piezas se estiran repetidamente a través de matrices, reduciendo el diámetro y el grosor de la pared. Los tubos terminados pasan un control de calidad riguroso. Se examinan con rayos X y ultrasonido, buscando microfisuras. Se verifica la composición química con análisis espectral. Se prueba la resistencia mecánica y la resistencia a la corrosión. Un solo tubo defectuoso en el reactor puede causar una fuga de combustible radiactivo, así que el control es absoluto. ¿Y qué pasa con el hafnio que se separa? También es valioso, aunque por razones opuestas. Precisamente esa capacidad del hafnio para absorber neutrones lo hace útil para las barras de control en los reactores. Son las barras que se bajan al núcleo para frenar o detener la reacción. Cuando hay que reducir la potencia del reactor, las barras de hafnio entran y empiezan a capturar neutrones, frenando la reacción en cadena. El hafnio también se usa en tecnología espacial y aviones supersónicos. Resiste temperaturas extremas, más de 2200 grados Celsius. Con él se fabrican toberas de motores de cohetes, escudos térmicos, piezas que trabajan en ese infierno de temperaturas y presiones. Pero todos estos son usos de nicho. La demanda principal de hafnio viene de la energía nuclear. Dato curioso: el hafnio lleva el nombre de Copenhague, donde fue descubierto, y el circonio recibió su nombre del mineral circón, del cual fue extraído por primera vez. El circón, por cierto, es una piedra muy hermosa, que se usa en joyería como alternativa económica al diamante. Pero es un material completamente diferente: silicato de circonio, no el metal puro. En el mundo solo hay unas pocas plantas que pueden producir circonio nuclear. El proceso es tan complejo y costoso que no todos los países pueden permitírselo. Los principales productores son Francia, Estados Unidos y China. 1 kilogramo de circonio nuclear cuesta decenas de veces más que el acero común. Pero para la energía nuclear no hay alternativa. Un reactor de energía moderno contiene alrededor de 100 toneladas de aleaciones de circonio en las barras de combustible. Estas barras trabajan en condiciones extremas: agua presurizada a unos 320 grados Celsius, radiación neutrónica intensa, ambiente corrosivo. Y el circonio aguanta todo esto durante años, protegiendo el combustible y permitiendo que el reactor funcione de manera segura. Sin el circonio, no existiría la energía nuclear moderna. Los primeros reactores usaban otros materiales: magnesio, aluminio, acero inoxidable. Pero todos absorbían demasiados neutrones, reduciendo la eficiencia, o no resistían las condiciones de operación. El circonio resolvió este problema y permitió construir reactores eficientes y seguros. Hay otro campo donde el circonio es insustituible: la medicina.
Los implantes de circonio para odontología y ortopedia son biocompatibles, resistentes y no provocan alergias. Articulaciones artificiales, coronas dentales, placas para huesos. Muchos de estos están hechos de circonio o su óxido. Pero el circonio médico no necesita una purificación tan profunda del hafnio, porque ahí las propiedades nucleares no importan. El futuro del circonio está ligado al desarrollo de la energía nuclear. Las nuevas generaciones de reactores exigen materiales aún mejores, más resistentes a altas temperaturas, radiación y corrosión. Se están desarrollando nuevas aleaciones a base de circonio con niobio, molibdeno y otros elementos. Se prueban recubrimientos que protegen aún más los tubos contra la oxidación en caso de accidentes. Y el hafnio está encontrando nuevas aplicaciones en la microelectrónica. El óxido de hafnio se usa como dieléctrico en los transistores de procesadores modernos. Permite reducir el tamaño de los transistores sin perder rendimiento. Así que ambos hermanos han encontrado su lugar en las tecnologías que mueven la civilización. Cada año se lanzan miles de millones de dispositivos en el mundo, que simplemente no funcionarían sin un metal casi invisible. Pero, ¿y si te dijera que el futuro de los smartphones, los autos eléctricos y la energía verde depende de un material cuya extracción puede envenenar regiones enteras y que está controlado prácticamente por un solo país? ¿Por qué un elemento tan pequeño determina la potencia de un motor, la autonomía de un coche eléctrico e incluso la estabilidad de los mercados mundiales? Casi nadie habla del neodimio, pero se ha convertido en la base oculta de nuestra civilización moderna. En este video vamos a recorrer el camino desde el mineral sucio hasta los imanes superpotentes, y al final voy a revelar un dato que explica por qué este metal ya es un arma geopolítica. En los smartphones, los imanes de neodimio hacen funcionar los altavoces, micrófonos, motores de vibración y sistemas de enfoque automático de las cámaras. En computadoras y servidores se encargan del posicionamiento de elementos móviles y la refrigeración. En vehículos eléctricos, el neodimio define las características del motor de tracción, torque y autonomía. En turbinas eólicas, convierte la rotación de las aspas en electricidad sin complejas transmisiones mecánicas. Por eso, controlar el neodimio significa controlar el ritmo de desarrollo de la electrónica, el transporte y la energía, porque sin él, la mayoría de las tecnologías modernas pierden eficiencia o se vuelven económicamente inviables. Los elementos de tierras raras estuvieron mucho tiempo fuera del radar del público, pero se convirtieron en la base oculta de nuestra civilización tecnológica actual. El neodimio, el disprosio y varias decenas de metales relacionados no llaman la atención, no brillan en las joyas y casi nunca se encuentran en estado puro. El neodimio pertenece al grupo de los lantánidos, que recibieron el nombre de tierras raras. No porque sean extremadamente escasos, sino por la dificultad de su extracción y separación. En la naturaleza, casi siempre se encuentran juntos, en forma de complejas mezclas minerales. Esto fue precisamente lo que durante décadas los hizo poco atractivos para la industria. La situación cambió a finales del siglo XX, cuando la humanidad se enfrentó a la necesidad de imanes superpotentes, compactos y estables. La revolución llegó con la aparición de los imanes de neodimio hierro-boro. Resultaron ser varias veces más potentes que los tradicionales análogos de ferrita o alnico. Un pequeño trozo de este imán es capaz de crear un campo magnético que antes requería construcciones mucho más grandes y pesadas. Gracias a esto, se hizo posible miniaturizar motores eléctricos, altavoces, discos duros, sistemas de estabilización y muchísimos otros componentes. En un smartphone moderno,
Los imanes de neodimio trabajan en varios puntos a la vez. En el motor de vibración, los altavoces, los micromotores de las cámaras. En los autos eléctricos, su papel es aún más crítico. Los motores de tracción con imanes permanentes garantizan alta eficiencia, menores pérdidas de energía y tamaños más compactos. Para que funcionen de forma estable a altas temperaturas, se les agrega disprosio o terbio. Estos elementos evitan que los imanes pierdan sus propiedades bajo carga, pero al mismo tiempo los hacen aún más estratégicos. Las turbinas eólicas son otro ejemplo clave. Los generadores modernos de accionamiento directo utilizan cientos de kilos de imanes de neodimio. Sin ellos, tendríamos que volver a las voluminosas cajas de cambios, lo que reduce la fiabilidad y aumenta los costos de mantenimiento. Así que la transición hacia la energía verde está directamente ligada al acceso a estos metales de tierras raras. Pero el camino de estos materiales, desde el mineral hasta los productos de alta tecnología, está lejos de ser perfecto. La extracción y el procesamiento de elementos de tierras raras son algunos de los procesos más problemáticos para el medio ambiente en toda la industria minera. Los minerales suelen contener impurezas radiactivas y la separación química requiere enormes cantidades de ácidos y agua. Los residuos se acumulan en embalses de relaves, contaminando suelos y recursos hídricos. Por esta razón, muchos países en el pasado abandonaron su propia producción, básicamente tercerizándola. Este vacío lo llenó un solo estado: China. Desde los años 90, invirtió sistemáticamente en la extracción, procesamiento y refinación de tierras raras. La combinación de bajos estándares ambientales, apoyo estatal y estrategia a largo plazo permitió a China establecer un monopolio casi total del mercado mundial. Hoy en día, la mayoría de las instalaciones de procesamiento de materias primas de tierras raras están concentradas allí, incluso si el mineral se extrae en otros países. Este monopolio convirtió al neodimio y al disprosio en una herramienta geopolítica. Las restricciones a la exportación, las cuotas o incluso las amenazas de interrupciones en el suministro impactan instantáneamente los mercados de electrónica, fabricación de automóviles y energía. Los países que buscan independencia tecnológica se ven obligados a repensar viejas soluciones, invertir en reciclaje, reutilización y buscar alternativas. La producción de neodimio comienza mucho antes de que aparezcan imanes brillantes y componentes de alta tecnología. Todo parte del mineral, normalmente basnasita o monacita, minerales que contienen una mezcla de elementos de tierras raras estrechamente entrelazados. Después de la extracción, el mineral se tritura y muele hasta convertirse en un polvo fino que pasa por una etapa de concentración. Mediante flotación o separación magnética, se obtiene un concentrado de minerales de tierras raras. En esta fase, el neodimio aún no está separado. Esto es solo la preparación para la parte más compleja de todo el proceso. Luego comienza el procesamiento químico. El concentrado se disuelve en ácidos, generalmente sulfúrico o clorhídrico, convirtiendo la roca sólida en una solución agresiva saturada de iones de elementos de tierras raras. Es aquí donde la producción adquiere su reputación de sucia. Se generan grandes volúmenes de residuos líquidos, además de subproductos con impurezas de torio y otros elementos no deseados. Las soluciones requieren un control riguroso y posterior purificación. La etapa más importante y prolongada es la separación de los elementos de tierras raras entre sí. Químicamente son extremadamente similares, por lo que no se pueden simplemente filtrar. Para esto se utiliza la extracción con solventes. El líquido se pasa repetidamente a través de cascadas de reactores, donde diferentes elementos pasan por turnos de la fase acuosa a la orgánica y viceversa. Esto puede durar semanas. Como resultado,
Se obtienen fracciones separadas, donde el neodimio finalmente queda separado del praseodimio, el disprosio y otros vecinos. Después de la purificación, el neodimio se precipita en forma de sales u óxidos, más comúnmente óxido de neodimio. Este polvo ya es materia prima industrial, pero todavía no es metal. Para obtener neodimio metálico, el óxido se reduce en hornos al vacío o de atmósfera inerte, usando calcio u otros agentes reductores. El proceso ocurre a altas temperaturas y en condiciones donde el metal no tiene contacto con el oxígeno, porque si no, se oxidaría instantáneamente. El neodimio metálico terminado es un material plateado grisáceo, químicamente activo, que rara vez se usa por sí solo. Casi de inmediato, se destina a la producción de aleaciones magnéticas, donde se combina con hierro y boro. Así, el camino desde el mineral hasta el imán pasa por docenas de operaciones, miles de toneladas de reactivos y una enorme cantidad de energía. Cada año, millones de personas en el mundo sostienen cosas blancas como la nieve sin siquiera sospechar que empezaron su camino como simple tierra sucia. Pero, ¿y si te dijera que esa tierra fue durante siglos un secreto estratégico por el que se pagaba en oro y que los espías intentaban robar? ¿Cómo logró una arcilla invisible conquistar la China imperial, transformar Europa y aparecer hoy en el papel, los medicamentos y los cosméticos que usas todos los días? Hay algo de lo que casi nunca se habla, una etapa oculta que decide si la arcilla se vuelve de un blanco invaluable o si sigue siendo roca común. Mira este video hasta el final y descubrirás el secreto que durante décadas se mantuvo fuera de cámara, incluso en las fábricas. La historia del uso del caolín y la arcilla en general es muy antigua y está ligada a las propiedades naturales de estos materiales. La arcilla siempre atrajo a las personas por su plasticidad, su blancura y su capacidad de endurecerse al cocerse, lo que la hacía ideal para fabricar vasijas, materiales de construcción y objetos decorativos desde tiempos remotos. El caolín en particular, que es una forma especialmente pura de arcilla, se distingue por su alto contenido de aluminosilicatos y su mínima presencia de hierro, lo que le da ese color blanco brillante. En Europa y China, se empezó a usar activamente desde la Edad Media. En China, el caolín se convirtió en la base para crear porcelana fina, tan valiosa que se exportaba en forma de piezas costosas a todo el mundo. Su color blanco y textura fina permitían hacer productos brillantes y uniformes que no tenían comparación con otros materiales. En Europa, desde el siglo XVII, el caolín se empezó a usar para fabricar vajillas de porcelana y más tarde, a escala industrial, se convirtió en un componente clave para la industria del papel y la cerámica. En cuanto a su uso moderno, el descubrimiento de tecnologías de trituración, sedimentación y blanqueamiento químico permitió convertir el caolín en un polvo fino, con alta blancura y propiedades estables. Esto hizo posible usarlo no solo en porcelana, sino también como relleno y recubrimiento para papel, que adquiría un acabado brillante, y en productos farmacéuticos y cosméticos, donde la pureza, la capacidad de absorción y la seguridad del material son fundamentales. Cada año, el mercado mundial del caolín abastece una cantidad enorme de materia prima, extraída de canteras abiertas, ubicadas en yacimientos con alto contenido de aluminosilicatos. La extracción comienza con la preparación del área de la mina o cantera, donde se retira la capa superior de suelo, vegetación y rocas,
después de lo cual se exponen los estratos de arcilla de caolín que se encuentran a gran profundidad. Excavadoras potentes y camiones especializados transportan la materia prima a las áreas industriales para su limpieza inicial. En esta etapa se eliminan las impurezas grandes, como piedras e inclusiones orgánicas, y la arcilla pasa a la siguiente fase de trituración mecánica. Después de que la materia prima llega a la planta, primero se divide en piezas de un tamaño conveniente para su procesamiento posterior. Los fragmentos grandes se eliminan o se trituran mediante trituradoras primarias, lo que permite obtener material de tamaño medio que se alimenta fácilmente a las siguientes etapas de procesamiento. Esta fase es crítica, ya que del tamaño de las partículas depende la eficiencia de la trituración posterior, la sedimentación y la purificación química. Se presta especial atención al control del flujo de materia prima para eliminar la presencia de grandes inclusiones extrañas, como piedras o trozos de materiales orgánicos que pudieron entrar durante la extracción. La siguiente etapa implica la molienda fina del caolín hasta obtener un estado pulverulento, necesario para lograr uniformidad y alta blancura. Para esto se utilizan molinos de bolas o trituradoras de discos que operan en varios ciclos consecutivos. En los molinos de bolas, cilindros giratorios con bolas metálicas o cerámicas muelen la arcilla hasta la fracción requerida, asegurando una distribución uniforme del tamaño de las partículas. Las trituradoras de discos proporcionan una molienda adicional y la división de partículas, además de ayudar a aflojar el material y eliminar los grumos residuales. Después de esto, el caolín se convierte en un material fino, casi en polvo, que tiene una estructura uniforme y la plasticidad óptima para las siguientes operaciones tecnológicas. El polvo de caolín preparado se disuelve en agua, formando una suspensión espesa que se dirige a la etapa de sedimentación. En tanques especiales, por acción de la gravedad, ocurre la separación de partículas según su densidad. Las impurezas más pesadas, como arena, pequeñas piedras o restos de metal, se depositan en el fondo del tanque, formando un sedimento que se retira periódicamente para su eliminación o reprocesamiento. Las partículas más ligeras y limpias de caolín permanecen en la capa superior, donde se recolectan para la siguiente etapa de purificación. La sedimentación no solo permite eliminar impurezas mecánicas, sino también preparar el material para el tratamiento químico, aumentando la eficacia del blanqueamiento. Para lograr un alto grado de blancura y uniformidad, a menudo se aplica un blanqueamiento químico. En esta operación se utilizan pequeñas cantidades de reactivos químicos seguros, como peróxidos o ácidos débiles, que ayudan a eliminar impurezas de color residuales, hierro, sustancias orgánicas y otros compuestos que pueden afectar el color y la transparencia del producto final. El blanqueamiento químico se realiza bajo control de temperatura, tiempo y concentración de reactivos, para garantizar la máxima eficiencia sin dañar la estructura de las partículas de caolín. Después de esta operación, la suspensión de arcilla vuelve a someterse a sedimentación para separar los reactivos y las impurezas formadas durante el blanqueamiento. Luego el material se lava con agua limpia, eliminando los restos de reactivos y aumentando la seguridad del producto para su uso en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. Después de esto, el caolín se seca y se tamiza para obtener un polvo homogéneo de la granulometría deseada. La selección del tamaño de las partículas es muy importante, porque la fracción fina le da al papel brillo y suavidad, mientras que las partículas más grandes se usan en la fabricación de porcelana para aumentar la plasticidad de la masa. El control tecnológico en cada etapa incluye la medición del color, la densidad, el contenido de humedad y la composición química, lo que permite lograr una calidad estable del producto.
Las principales áreas de aplicación del kaolín demuestran su versatilidad. En la producción de papel, se utiliza como relleno y recubrimiento, proporcionando un blanco brillante y mejorando la reproducción de imágenes impresas. En la industria cerámica, el kaolín es un componente clave de las masas de porcelana, donde garantiza la blancura, la resistencia y la plasticidad de los productos. En farmacéutica y medicina, el kaolín se utiliza como absorbente y excipiente en tabletas, antiácidos y medicamentos para el tracto gastrointestinal, así como en cosmética para mascarillas y productos de limpieza, gracias a su capacidad de absorber el exceso de grasa y limpiar la piel. Cada año en el mundo, la humanidad extrae más de 300.000 toneladas de estaño, un metal que cambió la historia tanto como la llegada de la electricidad o Internet. Imagina esto, apenas unos gramos de este metal dentro de tu teléfono mantienen unidos miles de contactos microscópicos. Y ahora imagina que sin el estaño, la edad de bronce nunca habría existido. Pero hay un secreto que la industria oculta cuidadosamente. Mira hasta el final y descubrirás un dato sobre el estaño que cambiará por completo tu visión de la electrónica moderna. El estaño no es solo la nueva moda. Es un metal con una historia profundísima que abarca miles de años. Su descubrimiento fue una verdadera revolución que cambió para siempre el rumbo de la civilización humana, dando inicio a la llamada Edad de Bronce. Imagínense esto: los antiguos maestros aprendieron a extraer cobre y hacer herramientas con él. Pero el cobre era blando, y entonces, ya sea por accidente o por experimentación, descubrieron que si agregaban un poco de otro metal desconocido en ese momento, el estaño, a ese cobre fundido, la aleación se volvía increíblemente fuerte, dura, más fácil de moldear y mantenía mejor el filo. Ese metal era el estaño. La aleación de cobre con estaño recibió el nombre de bronce. Espadas de bronce, escudos, herramientas, adornos. Todo esto de repente estuvo disponible, dándole a las civilizaciones antiguas una enorme ventaja. Fue un verdadero salto tecnológico que transformó las guerras, la agricultura y el arte. El estaño se volvió tan valioso que se libraban verdaderas batallas por sus yacimientos, y las rutas comerciales hacia las minas de estaño, como las de Cornualles en Gran Bretaña, eran extremadamente importantes. Con el paso de los siglos, el estaño siguió siendo valioso. Se usaba como recubrimiento para otros metales, para protegerlos de la corrosión. Por ejemplo, la hojalata, una lámina delgada de acero cubierta con estaño, con la que se hacían latas de conserva. También para fabricar soldaduras blandas que unían metales. Y además, en la producción de espejos e incluso para crear tubos de órgano y monedas. Pero su verdadero renacimiento llegó en el siglo XX, con la aparición de la electrónica. Más del 50% de todo el consumo mundial de estaño corresponde precisamente a esta industria. Soldadura. Ese es su papel principal. Tu computadora, tu smartphone, tu televisor. Adentro tienen miles de componentes eléctricos conectados entre sí. Esas conexiones se hacen con soldadura, que generalmente es una aleación de estaño con otros metales. Por ejemplo, con plomo en el pasado, pero ahora principalmente con cobre, plata o níquel. El estaño es perfecto para soldadura porque tiene un punto de fusión relativamente bajo, lo que permite fundirlo fácilmente y formar conexiones sin dañar los componentes electrónicos sensibles. Además, el estaño moja los metales, es decir, se esparce
fácilmente por la superficie, creando una conexión eléctrica y mecánica sólida. También tiene buena conductividad eléctrica y es resistente a la corrosión. La electrónica moderna utiliza las llamadas soldaduras sin plomo, lo cual es un gran avance para la ecología. El estaño en estas aleaciones es el componente principal. Sin conexiones de soldadura confiables, toda la compleja arquitectura de los microchips simplemente se desmoronaría, y tu dispositivo se convertiría en un montón de partes inútiles. El estaño se usa para recubrir otros metales, especialmente el cobre, en las placas de circuito impreso. Esto protege las pistas de cobre de la oxidación y facilita el proceso de soldadura. También se utiliza para recubrir los conectores, lo que mejora su conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. El estaño no es un elemento muy abundante en la corteza terrestre. Su mineral principal es la casiterita, es decir, óxido de estaño. Es un mineral bastante denso que a menudo se encuentra en depósitos aluviales, lo que significa que puede extraerse de sedimentos fluviales o antiguas costas marinas. Más del 70% de la producción mundial de estaño se concentra en 4 países del sudeste asiático y Sudamérica: China, Indonesia, Myanmar y Perú. Esto hace que el mercado del estaño sea bastante sensible a los acontecimientos políticos y económicos en estas regiones. La extracción de estaño comienza con la etapa de exploración. Los geólogos, equipados con tecnologías modernas, realizan estudios, perforaciones y análisis de muestras de suelo y rocas para encontrar lugares donde la concentración de casiterita sea lo suficientemente alta como para que la extracción sea económicamente viable. Una vez identificado el yacimiento, comienza su explotación, que puede seguir 2 caminos principales, dependiendo del tipo de yacimiento. El primer y más común método de extracción de estaño es a partir de depósitos aluviales. Imaginen esto: durante millones de años, la casiterita, arrastrada de las rocas madre por el agua y la erosión, se fue acumulando en lechos de ríos, fondos de lagos o en antiguas costas marinas. Se depositaba como arena en forma de yacimientos aluviales. La extracción de estos depósitos suele ser menos complicada que en las minas subterráneas. Aquí se usan dragas gigantes, fábricas flotantes que succionan toneladas de tierra y grava del fondo de lagos y ríos. O se aplican monitores hidráulicos, chorros de agua a alta presión que deshacen el suelo de las orillas de los ríos o laderas que contienen casiterita. La masa disgregada pasa luego a un proceso de concentración inicial, donde por métodos gravimétricos, aprovechando la diferencia de densidad, la casiterita se separa de la roca más liviana. Es como el lavado industrial de oro, pero a escala gigantesca. La segunda forma es la extracción de yacimientos primarios, donde la casiterita está en rocas duras. Ahí funcionan las minas subterráneas tradicionales, igual que para otros metales. Los mineros perforan túneles y agujeros en la roca, usan explosivos para romper la veta de mineral, y luego las cargadoras recogen el mineral y lo transportan a la superficie. Este es un tipo de extracción más costosa y compleja, que requiere equipos potentes y el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad. Después de la extracción, el mineral, sin importar su origen, llega a la planta de procesamiento. Aquí primero se tritura y se muele hasta convertirlo en un polvo muy fino en molinos, para liberar los cristales de casiterita de la roca circundante. Luego se aplican diferentes métodos de concentración. El primer método es la separación por gravedad. Como la casiterita es un mineral bastante denso, se separa de los minerales más ligeros con ayuda de agua. Esto puede hacerse en máquinas de jigging, mesas de concentración o separadores en espiral.
El segundo método es la flotación. A veces, para enriquecer aún más el material o separar la casiterita de otros minerales, se usa la flotación, donde la casiterita se adhiere selectivamente a burbujas de aire y sube a la superficie en forma de espuma. Como resultado de todos estos procesos, se obtiene un concentrado de estaño que ya contiene más del 50% de casiterita, o incluso más. Este concentrado pasa luego a la planta metalúrgica para obtener estaño metálico puro. Aquí, el concentrado, que es óxido de estaño, se mezcla con carbón, que actúa como reductor, y con fundentes. Los fundentes son sustancias que ayudan a separar las impurezas. Esta mezcla se calienta en hornos especiales a altas temperaturas, normalmente alrededor de 1300 grados Celsius. A estas temperaturas, el carbono captura el oxígeno del óxido de estaño, liberando estaño metálico puro, que se funde y fluye hacia el fondo del horno. El estaño fundido en bruto, que se obtiene todavía, contiene impurezas de otros metales. Por eso pasa por otra etapa muy importante, el refinado. Puede ser una purificación térmica, cuando se calienta el plomo a ciertas temperaturas, para que los otros metales se separen o suban a la superficie. O más comúnmente, el refinado electrolítico, que permite alcanzar una pureza muy alta del estaño. Alta pureza significa casi el 100% en este caso, ¿se imaginan? Esto es absolutamente crítico, especialmente para la industria electrónica, donde hasta las impurezas más mínimas pueden afectar la conductividad eléctrica y la confiabilidad de los componentes. ¿Y si les dijera que el brillo de su auto, los electrodomésticos de su cocina e incluso los rascacielos oculta uno de los secretos más peligrosos del mundo químico? El metal que vemos cada día, en ese resplandor de espejo, comienza su viaje en las entrañas sucias de la Tierra y es capaz de transformarse en una sustancia de la que hasta los ingenieros huyen despavoridos. Entonces, ¿por qué seguimos usándolo tan tranquilamente? ¿Y cómo nace ese brillo metálico legendario a partir de un mineral gris y sin pretensiones? Quédense hasta el final. Allí les revelaré un dato que cambiará por completo su visión sobre el cromo. El cromo es el verdadero director artístico del mundo químico, una celebridad metálica que adora la atención y el brillo. Es él quien se asegura de que tus cubiertos no se conviertan en un horror oxidado y de que tu moto parezca recién salida de un taller del futuro. Un auténtico dandy metálico. Pero para llegar a su elegante esencia, hay que atravesar todos los círculos del infierno industrial. Su nombre, por cierto, proviene de la palabra griega croma, que significa color. Y vaya que hace honor a ese nombre. Sus compuestos son un verdadero festival de fuegos artificiales. Desde el pigmento amarillo brillante, con el que se pintaban los autobuses escolares, hasta el verde intenso que se usa en pinturas. Literalmente, es el padre de todos los colores. Y, aún así, él prefiere lucir su atuendo más elegante. Un blanco plateado con brillo de espejo. Como una celebridad que esconde tras maquillaje y purpurina el hecho de que por las mañanas se ve como todos nosotros, gris y desdichada, y solo el arduo trabajo de la industria química la convierte en estrella. Pero volvamos al polvo y al drama. Esta belleza elegante es hija del levantamiento de pesas. La mayoría de sus depósitos, todo un tesoro de mineral de cromo, están escondidos en las profundidades de la Tierra. ¿Y sabes quién es el principal proveedor de ese brillo? Sudáfrica, señoras y señores. Es la auténtica meca para los amantes del cromo, donde máquinas gigantes, como dragones metálicos hambrientos, devoran la roca. Extraer cromita no es un paseo por el parque, es un asunto sucio, que consume mucha energía y muy serio. El cromo no está en la superficie,
exige que bajen hasta él, que lo excaven, lo trituren, y solo entonces empiezan a convencerlo de que entregue su brillo. El mineral no se parece en nada al parachoques pulido final. Es gris, rocoso, y siendo honestos, completamente anodino. Es como ver a una estrella de Hollywood sin maquillaje, recién levantada de la cama. Un poco impactante, pero es la realidad. Después de la extracción, comienza lo más interesante, la transformación del mineral en ferrocromo, una aleación de hierro y cromo, que es la principal forma de transporte del cromo para la industria. Esto se hace en enormes hornos de arco eléctrico, donde la temperatura es tan alta que hasta tu sueño más atrevido se evaporaría. El ferricromo es como un semifabricado del brillo y resulta absolutamente crítico para crear aquello que hace nuestra vida cómoda y estética, el acero inoxidable. Y aquí llegamos al papel más importante de este elemento, su rol de superhéroe anticorrosión. El acero inoxidable es, básicamente, hierro que encontró a su guardián perfecto, y ese guardián es precisamente el cromo. Cuando añadimos cromo al hierro, el cromo, como todo un caballero, sale a la superficie del acero y forma una película finísima, invisible, pero increíblemente resistente de óxido de cromo pasivo. Esta película es un verdadero escudo invencible que se regenera al instante si lo rayas. Es como tener un suministro infinito de nanocuritas que siempre están listas. Gracias a esta película, nuestros fregaderos de cocina, instrumentos quirúrgicos, utensilios e incluso rascacielos enteros no se cubren de ese horrible óxido. Este es el trabajo principal del cromo: proteger al hierro de su mayor enemigo, y lo hace con tanta naturalidad que ni siquiera notamos su esfuerzo. Es tan discreto cuando protege, pero tan brillante cuando se muestra al mundo. Pero, como toda estrella, el cromo tiene su secreto oscuro, y aquí es donde nos quitamos las gafas rosas y entendemos por qué el tema de la minería es tan serio. En su forma más común y estable, el cromo tiene un estado de oxidación determinado, y es por lo general seguro e incluso un microelemento necesario en nuestra dieta. Pero cuando el cromo decide recordar su juventud rebelde y aumenta su estado de oxidación de 3 a 6, se transforma en un auténtico villano químico, conocido como cromo hexavalente. Este tipo es tóxico, cancerígeno, y lo conocemos gracias al drama hollywoodense sobre Erin Brockovich, quien luchó contra la contaminación industrial del agua con este elemento. ¿Conocen esta historia? Escriban si les gustó. El cromo hexavalente no es solo una molestia, es una amenaza real para la salud de los trabajadores en la producción y para el medio ambiente, si no se elimina correctamente. Se forma en ciertos procesos industriales, especialmente durante el calentamiento, y aquí es donde ese brillo elegante revela su lado más oscuro. Por eso, los ingenieros químicos y ecologistas libran una batalla constante para mantener a ese rebelde Plasnode 6 bajo estricto control y neutralizarlo a un inofensivo Plasnode 3 antes de que abandone las instalaciones. Es como tener encerrado al miembro más impredecible de la familia para que no arruine la reunión familiar. Por último, hablemos de su papel más brillante, el rey del galvanizado. El cromado galvánico, o simplemente cromado, es el proceso que transforma metal ordinario en objeto de lujo. Piensa en manijas de puertas, parachoques, llantas, tubos de escape, grifos de cocina. Todo lo que brilla y refleja la luz con ese destello metálico aristocrático. Es una capa finísima pero increíblemente dura de cromo, aplicada mediante un método electroquímico.
No solo ofrece un aspecto fantástico, sino que hace la superficie resistente a rayones, desgaste y, por supuesto, a la corrosión. El proceso de cromado suele ser bastante sucio y complicado, requiere un control muy preciso, pero el resultado vale la pena. El cromo en este caso actúa como el acabado brillante final, como la pincelada definitiva del artista que transforma la obra en una obra maestra. Se lleva toda la gloria, aunque debajo puede esconderse un cobre o níquel de lo más común. Es la fachada metálica que a todos les encanta fotografiar. Esta es la historia del cromo. Comienza su camino como un mineral poco atractivo en las entrañas calientes y sucias de Sudáfrica. Exige un proceso complejo y a menudo peligroso de purificación para deshacerse de sus hábitos tóxicos. Y solo después de esto, se pone su mejor traje plateado para convertirse en el protector y rey del brillo en tu vida cotidiana. Es la razón por la que tu cafetera luce moderna y tu automóvil resplandece bajo el sol. Es un elemento de contrastes, extracción sucia, acabado elegante, mortal más 6, útil más 3, protección invisible y brillo deslumbrante. Y todo esto solo para que podamos decir, ¡oh, mira cómo brilla! Así que la próxima vez que admires el brillo del cromo, recuerda ese comienzo lejano y polvoriento en las minas, donde nació ese resplandor. ¿Y si les dijera que existe un metal tan ligero que parece imposible, pero lo suficientemente resistente como para sostener el fuselaje de un avión? ¿Y que este metal se puede extraer simplemente del agua de mar? Suena imposible, ¿verdad? Pero aquí es donde comienza el misterio del magnesio, un material que está transformando silenciosamente la aviación, los gadgets e incluso la medicina. Y lo más interesante, al final del video, descubrirán un dato sobre este metal que cambiará por completo su visión de la industria moderna. Así que abróchense los cinturones. Nos sumergimos en un mundo donde la ligereza puede ser más fuerte que el acero. El magnesio es tan ligero que parece irreal, pero al mismo tiempo es tan resistente como el acero y posee propiedades únicas. Ya está construyendo nuestro futuro, haciéndolo más ligero, más rápido y más eficiente. El magnesio, el 12º elemento de la tabla periódica, pertenece a los metales alcalinotérreos y al mismo tiempo sigue siendo uno de los materiales estructurales más ligeros disponibles para la industria. Su bajo número atómico no refleja en absoluto capacidades modestas. El magnesio combina baja densidad, resistencia suficiente y una excelente capacidad para formar aleaciones ligeras y rígidas. La comparación con otros metales es especialmente impresionante. Es aproximadamente un tercio más ligero que el aluminio, lo que lo hace atractivo para cualquier estructura, donde el ahorro de peso sea crítico. Si lo comparamos con el titanio, la diferencia alcanza alrededor del 60%, lo que demuestra el potencial del magnesio en aplicaciones aeroespaciales y de transporte, donde tradicionalmente domina precisamente el titanio. Y finalmente, el magnesio es 4 veces más ligero que el acero, pero sus aleaciones pueden proporcionar la resistencia suficiente para muchas tareas de ingeniería. Precisamente por esta combinación de propiedades, el magnesio se considera un metal prometedor del futuro en diversas industrias. Imagínate esto: puedes crear una pieza que sea tan resistente como una de aluminio, pero que pese 3 veces menos. No es solo genial, es un auténtico game changer para muchas industrias. Tiene un color blanco plateado, se oxida fácilmente al aire formando una película protectora y, lo que es curioso, puede arder con una llama blanca deslumbrante. Algo que se usaba en los antiguos flashes fotográficos.
El magnesio es un elemento extremadamente abundante, lo que lo hace aún más atractivo. Es el octavo elemento más común en la corteza terrestre y el tercero más abundante disuelto en el agua de mar. Así es, el océano es una fuente inmensa de magnesio. El magnesio se puede extraer del agua de mar, y este método suena realmente futurista. Aunque el magnesio representa apenas décimas de porcentaje, el volumen de los océanos lo convierte en prácticamente inagotable. Simplemente se recoge agua de mar y se le añade cal. Después se forma hidróxido de magnesio, que es insoluble, y se deposita inmediatamente en el fondo. Este sedimento se separa, se lava y luego se hace reaccionar con ácido clorhídrico para obtener cloruro de magnesio. Después, la solución se evapora hasta que queda una sal fundida casi pura. Esta masa fundida se introduce en los electrolizadores. Bajo la acción de la corriente eléctrica, el cloruro de magnesio se descompone. El magnesio puro se deposita en el cátodo, mientras que el cloro se extrae por separado y puede reutilizarse. El proceso consume enormes cantidades de energía, pero el resultado es metal de alta pureza a gran escala. El segundo método es mucho más terrenal, porque se basa en la extracción de minerales, dolomita y magnesita. Se extraen en canteras o minas, se trituran y se envían a calcinación. Bajo la acción de altas temperaturas, el dióxido de carbono se libera del mineral y queda el óxido de magnesio. Luego entra en juego la pirometalurgia. El óxido de magnesio se mezcla con ferrosilicio y se calienta a temperaturas altísimas en el vacío. En estas condiciones, el magnesio comienza a evaporarse y precisamente en estado gaseoso se separa y luego se condensa en forma de metal puro. Es un método más tradicional, pero se sigue usando ampliamente gracias a su equipamiento relativamente simple y a sus resultados estables. El magnesio no es solo un metal ligero, es el material del futuro. Y ya se está usando activamente en muchas industrias, demostrando sus propiedades únicas. La industria automotriz y aeronáutica viven su momento estelar, donde cada gramo de peso cuenta. Cuanto más ligero es un coche o un avión, menos combustible consume y menos emisiones contaminantes libera a la atmósfera. Imagina que la carrocería de tu auto fuera de aleaciones de magnesio en lugar de acero. El transporte sería más rápido, económico y ecológico. Las aleaciones de magnesio se utilizan en carcasas de motores y transmisiones, donde se necesita alta resistencia con el mínimo peso. Las ligeras y resistentes llantas de magnesio mejoran el manejo y reducen la carga en la suspensión. Los componentes de asientos y tableros se vuelven más compactos, mientras que los elementos de la carrocería son más resistentes a la corrosión. En la aviación y la industria aeroespacial, el magnesio es ideal para componentes ligeros de aviones, cohetes y satélites, donde cada gramo vale oro, permitiendo aumentar el alcance de vuelo y la maniobrabilidad de las aeronaves. La electrónica y los gadgets tampoco se imaginan sin magnesio. Tu smartphone, portátil o tablet buscan ser más delgados, ligeros y resistentes, y las carcasas de aleaciones de magnesio encajan a la perfección. No solo son ligeras, sino que también disipan el calor de forma excepcional, garantizando el funcionamiento fiable de procesadores y baterías, incluso bajo carga intensa. Muchos portátiles de gama alta y cámaras profesionales llevan precisamente carcasas de magnesio, capaces de soportar golpes sin añadir peso extra. La medicina abre una nueva era con el magnesio,
Los científicos están desarrollando implantes para tratar fracturas óseas que con el tiempo se disuelven en el organismo sin dejar rastro ni requerir una segunda operación. Es un avance absolutamente revolucionario en biomedicina, donde el magnesio se convierte en un material biocompatible que estimula la regeneración de tejidos. Las aleaciones y la metalurgia son otro campo donde el magnesio resulta absolutamente indispensable. Es un elemento de aleación clave en muchísimas aleaciones de aluminio, y con solo añadir una pequeña cantidad de magnesio, el aluminio se vuelve mucho más resistente y capaz de enfrentarse a la corrosión. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio-magnesio se utilizan ampliamente en la industria naval para cascos de embarcaciones que resisten el agua salada, y también para fabricar latas de bebidas, que son ligeras y no se oxidan. La pirotecnia y la iluminación aprovechan esa llama blanca y brillante del magnesio. Arde con una intensidad increíble. Por eso se usa en fuegos artificiales, bengalas de señalización y dispositivos de iluminación especiales para crear una luz potentísima. La industria química valora el magnesio como reductor en la producción de otros metales, como el titanio, y como catalizador en procesos químicos complejos, acelerando las reacciones sin dañar el medio ambiente. Incluso en los suplementos alimenticios y la medicina, el magnesio juega un papel vital. Es un mineral esencial para nuestro organismo que participa en cientos de reacciones bioquímicas, desde la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos hasta el control de los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial. Muchísimas personas toman suplementos de magnesio para mejorar el sueño, reducir el estrés, cuidar el sistema cardiovascular y mantener el tono general. Así que el magnesio está presente en todos los ámbitos de la vida moderna, desde el transporte y los dispositivos electrónicos hasta la salud, demostrando que la ligereza puede ir de la mano con una utilidad increíble.